Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy vamos a hablar sobre pie diabético y justamente el doctor José Extraño nos acompaña para hablar sobre este tema. Él es cirujano cardiovascular y vamos a hablar sobre el abordaje y las soluciones para estos pacientes y además saber si esto se puede prevenir. Un gusto recibirlo, doctor. Gracias por acompañarnos. Hola Daniela, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias a ti por la invitación. Bueno, veíamos en la parte anterior un adelanto, como siempre, hablábamos un poco sobre la diabetes. Veíamos, bueno, que existen diferentes reacciones de nuestro organismo más allá de nuestra sangre propiamente y se pueden manifestar también en nuestras extremidades, como es nuestro pie. Vamos a ver qué sucede con esto. El pie diabético, vamos a empezar por allí, ¿se puede prevenir? Totalmente, sí, totalmente. Es prevenible totalmente. Es prevenible totalmente las complicaciones de un pie diabético. ¿Por qué? Porque el pie diabético es una entidad multifactorial en donde vamos a tener alteraciones en la vascularidad del paciente, en la extremidad del paciente e incluso la hiperglicemia produce alteraciones en la sensibilidad. Existe algo que se llama neuropatía y todo esto es prevenible manteniendo un buen control metabólico. Importante entonces el equipo multidisciplinario para poder atender a este paciente y además que esté bien controlado esta diabetes. Totalmente, tiene que ser un equipo multidisciplinario, pero yo quiero recalcar que además del endocrino que tiene que evaluar el paciente diabético tenga o no tenga síntomas, tiene que ser evaluado por un cirujano cardiovascular y que no solamente sea un cirujano cardiovascular, sino que sea un cirujano cardiovascular que maneje su propio eco, porque nosotros no atendemos papeles, ¿sí? Atendemos pacientes y si uno como cirujano cardiovascular o cirujano vascular realiza la evaluación total del paciente, puede saber cuál es su estatus vascular. Entonces, ¿todo diabético debería ir con el cirujano cardiovascular? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque el paciente diabético, tenga o no tenga síntomas, anualmente debería saber cuál es su estatus vascular y quién mejor que el cirujano cardiovascular para poder hacer el ultrasonido o la ecografía Doppler de los miembros inferiores del paciente. ¿Por qué los miembros inferiores se van a entonces afectar debido a esta insuficiencia de la glucosa o esta alteración? ¿Por qué pasa esto? Es sencillo, como te comenté, es una entidad multifactorial. La hiperglicemia primero conduce, entre muchas cosas, inmunosupresión del paciente, lo que el paciente está mucho más en riesgo de padecer infecciones. No solamente eso, sino que el hecho de tener hiperglicemia produce, además de eso, que la sangre o el colesterol se quede atrapado dentro de la sangre, dentro del vaso sanguíneo, haciendo así obstrucciones sanguíneas, lo que va a conllevar a disminución del flujo sanguíneo. Entonces estamos diciendo que puede haber infecciones, que las arterias van a estar obstruidas y que le va a llegar poco flujo sanguíneo al pie o a la extremidad y que además de eso también el nervio va a estar afectado, ¿sí? Muy bien, nos dice que es importante el eco Doppler. Esto es fundamental para poder verificar si existe algún tipo de insuficiencia venosa profunda en este paciente. No solamente insuficiencia venosa, sino acordémonos que la vasculatura tenemos vasculatura arterial y vasculatura venosa. El problema es prácticamente en todo. Vamos a tener disminución del flujo sanguíneo por la parte arterial y además de eso puede incluso el paciente tener dilataciones venosas porque tiene una insuficiencia ya per se, entonces tenemos las dos patologías combinadas, ¿sí? Dos patologías combinadas. Doctor, luego de hacerle este eco a este paciente y verificar su evolución, ¿cómo es el abordaje? Porque nos dice, todo paciente diabético debe hacerse esta consulta con el cirujano cardiovascular, pero no todos los diabéticos tienen las características para desarrollar un pie diabético, ¿o sí? Sí, todo paciente diabético es un potencial para desarrollar un pie diabético en cualquiera de sus estadios. Es por eso que el paciente, vuelvo y lo repito, y me gusta recalcarlo porque tenga o no tenga síntomas, tenemos que ver cuál es su estatus vascular y así poder prevenir las complicaciones a futuro que pueden ser incluso la pérdida de la extremidad del paciente. Entonces, no hay nadie mejor que el cirujano cardiovascular para hacer esta evaluación. Además de estar bien controlado este paciente diabético, ¿qué pautas o qué tips nos puede dar, doctor, el día de hoy para saber cómo prevenir el pie diabético? El paciente todas las noches debería evaluar su propio pie para buscar ciertas características como cuáles, como la sensibilidad, la temperatura y la coloración del pie. Si él no percibe bien los estímulos, como por ejemplo un golpe que se dé o que si él se toca el pie no lo logra sentir adecuadamente, él ya tiene que reconocer eso. Además de eso, si el pie se pone pálido, azul o rojo, ya también tenemos que, él tiene que estar educado en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque eso puede ser infecciones, falta de irrigación que nos lleven a infecciones. Incluso, además de eso, el paciente tiene que ver cómo está su pie, si el pie empieza a deformarse, empieza a inflamarse. Esos son los tips. Todas las noches el paciente tiene que evaluar sus pies y ver si hay algo que se modifica
modificó. Cambio de coloración, cambio en el aumento de esta estructura, el volumen, son como que esas alertas que nos dicen, hey, ya va, esto no es normal. Porque a veces pensamos que es que estamos reteniendo líquido y el tobillo o el pie se ve un poquito más inflamado uno que el otro o los dos. Y dicen, no, eso es que está reteniendo líquido, porque eso lo escuchamos de manera muy popular. Pero ¿cuál es la diferencia de este llamado retención de líquido y esa inflamación generada por el pie diabético? Esa diferencia la va a establecer el cirujano cardiovascular por eso hay que ir. Exacto, por eso hay que ir. No hay forma de que el paciente per se pueda decir, mira, yo estoy reteniendo líquido o esto es una insuficiencia vascular. Necesita del cirujano cardiovascular o vascular periférico que haga el ultrasonido. Claro, toco este tema porque en nuestro país es muy común que nos digan, bueno, pero es que la abuela tenía lo mismo, mete los pies en agua caliente, colócale sal o qué sé yo, algunas sustancias que se le van aplicando y que con eso está listo y levanta los pies hacia arriba. Ya con eso se te va a desinflamar en unos días. Pero ¿qué tan mito o realidad es esto? Totalmente un mito, no realidad. ¿Por qué? Porque todo tiene una etiología. La inflamación de un pie puede ser multifactorial o puede ser por una causa que no necesariamente es la que te están diciendo, pero tiene que asistir a la consulta, incluso sin tener síntomas, para ver qué es lo que está pasando con su pie. No solamente tiene que llegar el paciente y decir, doctor, tengo el pie hinchado, tengo el pie frío, tengo el pie rojo, tengo el pie caliente o me duele el pie. El paciente tiene que ir, así no tenga síntomas, para nosotros decirle, mire, sus arterias están levemente obstruidas, estas son las indicaciones que debe seguir para evitar que su pie se ponga rojo, azul, hinchado o por el contrario se ponga mucho más pálido. ¿Cortarse las uñas de los pies es bueno para un paciente diabético? No, totalmente en desacuerdo con que el paciente por sí mismo se corte las uñas de los pies. Sí, incluso existen podólogos que manejan este tipo de cortes del paciente para evitar infecciones, para evitar que el paciente llegue a una úlcera. El paciente diabético no puede tener no puede cortarse las uñas de los pies él mismo, tiene que tener alguien que se lo haga. ¿Por qué? Porque pierde la sensibilidad y él no va a sentir cuando tenga una lesión, sino hasta que sangre. Y si no sangra no se va a dar cuenta y el paciente puede tener una pequeña lesión, una pequeña cortada que se convierte en una úlcera después, que puede conllevar la pérdida del pie del paciente. Esto es una emergencia real. Total. El pie diabético es una emergencia totalmente real. Muchas personas, incluso médicos, lo subestiman. Y estamos hablando de que el paciente, perdiendo una extremidad, tiene el 50% de semivida. O sea, si el paciente va a durar 20 años, ya va a durar 10 sin una extremidad. Y todo comienza con una herida pequeña por cortarse la uña. Entonces, sí, el pie diabético es una emergencia real que tenemos que atender. Ya que conocemos más sobre el pie diabético, doctor, vamos a irnos a una pausa y de regreso vamos a ver las alternativas que hay para atenderlos. Ya vimos cómo prevenirlo y qué debemos tomar en cuenta para el chequeo también en casa y que no hay que dejar de ir también al cirujano cardiovascular. El doctor José Extraño, especialista en esta área, nos seguirá acompañando en la próxima parte. Recuerda que nos pueden hacer preguntas a través de las redes sociales, por Instagram Live a través de @DanielaJSalas y @salud_gb. Ya regresamos.